Buenas noches. Ryan Wedding, considerado por Estados Unidos el mayor traficante de drogas, ya duerme en una cárcel de California. ¿Cómo cayó este criminal? ¿Se entregó en México o lo detuvieron? Bueno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que se entregó voluntariamente ayer ante la Embajada de Estados Unidos. Pero horas más tarde, el propio director del FBI, Kash Patel, sostuvo que el Departamento de Justicia y el FBI capturaron a Wedding, considerado el sexto fugitivo más buscado del último año. Dijo también que fue una operación de alto riesgo y que Wedding fue puesto bajo custodia por el equipo de rescate de rehenes del FBI. El mismo, que usted se acordará, capturó a Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. I also want to have a tremendous shout out to the government of Mexico. President Sheinbaum, Secretary Harfuch, and the military and law enforcement officers of Mexico worked hand in glove with our teams on the ground there to apprehend last night in Mexico City, Ryan Wedding. I was privileged to be there on a previously planned trip, and this was a great operation that came together through interagency success. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, se colgó la medalla, se adjudicó la detención y escribió que ahora Wedding enfrentará la justicia en la Unión Americana. Esto es resultado directo, publicó, del liderazgo de ley y orden del presidente Trump. Bajo su gobierno, los delincuentes no tienen refugio. Luego, el propio embajador de ese país en México, Ronald Johnson, confirmó que Wedding se entregó de forma voluntaria, resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de Procuración de Justicia de México y de Estados Unidos. Dijo el embajador que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación. El gobierno de los Estados Unidos ofrecía $15 millones por él. Así, sin bajar la cabeza, tranquilo, esposado, custodiado por el director y agentes del FBI, como trofeo Ryan Wedding, fue exhibido a la prensa que esperaba su arribo en el Aeropuerto Internacional de Ontario, California. Uno de los 10 hombres más buscados por el FBI había sido capturado en México. Este hombre, al que apodan Thor, de 1,92 metros de estatura y 44 años de edad, que por más de una década se ocultó en México bajo el amparo del cártel de Sinaloa y la protección de una presunta red de corrupción policíaca, ya nada tiene que ver con su historial de competidor olímpico. He's the modern day El Chapo, he is the modern day Pablo Escobar, and he thought he could evade justice. This individual and his organization in the Sinaloa cartel poured narcotics into the streets of North America and killed too many of our youth and corrupted too many of our citizens. Se le acusa de traficar más de 60 toneladas de cocaína al año, generando ganancias de más de $1,000 millones. Y lo hacía siguiendo las viejas rutas del narco: Colombia, México, sur de California, y de ahí distribuía la droga a diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá. En México, su centro de operación, presuntamente, se ubicaba en municipios como Huixquilucan, en el Estado de México, y las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La detención de Wedding, alias Thor, se produce tras meses de investigación en nuestro país. Tan solo el mes pasado, el Gabinete de Seguridad informó que se le incautaron 62 motocicletas de alta gama, con un valor estimado de $40 millones, así como obras de arte, metanfetaminas, marihuana, cartuchos y cargadores de arma de fuego. Tras él, hay una estructura criminal que no ha sido detenida y, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluía a su esposa, quien le ayudaba a lavar dinero, a su novia, que le pasaba información de sus enemigos, y una aliada que dirige una red de prostitución. El resto le daba seguridad y manejaban una red de empresas fachada y lavado de dinero. De competidor olímpico a narcotraficante, que una noche de enero, dicen, negoció su rendición en la Ciudad de México. Una historia increíble que llegará el lunes a la Corte Federal de Los Ángeles, California. El FBI también informó de otra detención importante que hizo el gobierno de México. Se trata
de este hombre, Alejandro Rosales Castillo, quien fue entregado junto con Wedding al gobierno de la Unión Americana. Era uno de los fugitivos más buscados por ese país. Estuvo prófugo durante casi una década. Fue detenido en Pachuca, Hidalgo. Está acusado del homicidio de una joven en Charlotte, Carolina del Norte. Prepárese porque la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido una alerta por el frío para mañana, principalmente en el norte de la República Mexicana. Durango sería el estado más afectado, donde estaría incluso el registro de menos 10 grados Celsius. En Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, hay pronósticos de hasta menos 5 grados. En estos estados se espera que la temperatura baje más todavía el domingo. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no anticipan daños severos a la población, pero llamó a tomar precauciones por el suministro de gas natural. La afectación pues tiene que ver con que la mayor parte del gas que consumimos viene de Texas y puede haber pues primero un aumento de los precios, que hay un contrato especial con las empresas que suministran este gas y por otro lado la posibilidad, que no es que ya se están tomando las medidas, de que hubiera menor disposición de gas natural, como ocurrió hace algunos años en el país. ¿Qué hace la Comisión Federal de Electricidad para minimizar el riesgo operativo ante estas bajas temperaturas? Bueno, la CFE afirmó que tiene poco más de 28,000 megawatts de capacidad disponible que no requieren gas natural, suficientes, dicen, para mantener el suministro eléctrico. ¿Será? ¿En serio nuestra gente en el norte no se la verá difícil en los días por venir con las nevadas y las bajas temperaturas? Bueno, la CFE y la Secretaría de Energía instalaron el grupo directivo de atención a emergencias para monitorear la evolución de la tormenta invernal. Reportan que hay más de 800 trabajadores electricistas, personal de logística y 24 torres de iluminación listos para atender inmediatamente cualquier situación o incluso acelerar maniobras de restablecimiento de la energía. Y es que estas medidas se toman como previsión y con el antecedente de lo que dejó la tormenta invernal del 2021 en Estados Unidos. Esa vez las heladas provocaron afectaciones a las plantas de generación de energía de Texas, lo que decía la presidenta Sheinbaum, el principal proveedor de México. Eso provocó también un aumento en los precios de electricidad y de gas natural, además de afectaciones al suministro. En los Estados Unidos se preparan para una Fern, una gran tormenta invernal que afectará a 180 millones de habitantes. Vean los anaqueles. Es una escena que se repite en varios supermercados de la Unión Americana, particularmente en el sur, en el sureste y en la costa este de ese país. Las aerolíneas han cancelado más de 4,000 vuelos para el fin de semana. Anticipan afectaciones al transporte, fuertes nevadas, hielo y frío extremo que podría dejar zonas sin electricidad. Se prevé que la tormenta avance hacia el este durante el fin de semana y que llegue a Nueva York, Washington y a otras ciudades. Pero regreso a México porque los pronósticos de heladas para este fin de semana son serios. En zonas del centro y el sureste habrá temperaturas por debajo de los 0 grados en por lo menos 8 estados. Mientras que para la Ciudad de México, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y Querétaro se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados. La de hoy, esta noche, Imagen Noticias habló en exclusiva con los padres de Lidia. Esta mujer que estuvo días desaparecida, luego fue encontrada con vida. Dijo que estaba a punto de dar a luz, pero no hay rastro de embarazo alguno. Su mamá Alicia insiste en que sí estaba embarazada. Mi hija sí estuvo embarazada, sí, lo sabe aquí Fiscalía. De hecho, pues nosotros nos enteramos por ellos que sí fue real su embarazo. Aproximadamente de 2 a 3 meses tenía, lo perdió, sí. Ya de ahí pues yo desconozco, ¿no? El por qué aguardó, el por qué siguió, ¿no? O fingió un embarazo, ¿no? De eso sí, aquí es los que se encargan de seguir un seguimiento. Dicen a veces, ¿no?, que arroje la primera piedra el que esté libre de pecados. Yo creo que nadie está libre de pecados. Agustín, su papá, dijo que Lidia recibirá atención especializada para saber por qué actuó así.
Va a meterse a un tratamiento yo psicológicamente por saber qué es lo que pasa en su mente, su cabeza, y pues ya eso ya lo determinará un especialista. ¿Qué le dice esta familia de esta joven a quienes les ayudaron a buscarla, a quienes se sumaron a estas búsquedas de alguien que parece que engañó a su familia y a su pueblo entero, Bueno, los padres agradecieron a las autoridades, a los vecinos de Apango y de Acajete por ayudar en la búsqueda. Dijeron que hasta este momento desconocen si la Fiscalía General de Justicia de Puebla los va a investigar a ellos, a esta familia, por falsedad de declaraciones. ¿Y qué con el padre del supuesto bebé que esperaba Lidia? Me siento más que enojado, decepcionado. Desafortunadamente, pues nos dieron la cara, ¿no? Les agradezco, me siento apenado, les ofrezco una disculpa y de cierta forma, pues, como lo dije en un principio, aquí está la Fiscalía General del Estado para agarrar y deslindar responsabilidades, ¿no? Y pues que se esclarezca todo este tema porque pues yo creo que todos tenemos que saber qué fue lo que pasó. Y hasta ahora no está claro. Sobre la muerte de los dos fotoperiodistas, Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, usted se acuerda, ellos dos murieron en el festival AX Ceremonia. Hoy el papá de la joven afirmó que la Fiscalía de la Ciudad de México tiene en calidad de imputados a la empresa Ocesa y a la empresa Seguridad Privada Lobo por el delito de homicidio. ¿Qué pasó más tarde? Ocesa desmintió al papá de Berenice, sostiene que sí están siendo investigados, pero que hasta la fecha no han sido imputados. Reiteró que han colaborado de manera activa y transparente con las instancias correspondientes y que van a seguir haciéndolo. Por la noche, la Fiscalía Capitalina informó que la investigación se mantiene activa y en curso sin exclusiones a personas o empresas que pudieran tener responsabilidad. Agregaron que agotarán todas las líneas de investigación y ejercerán acción penal en contra de quien resulte responsable. Y le tengo las escenas del trágico accidente de esta mañana, el que sucedió sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de San Pedro Jalostoc, en Ecatepec. 2 personas murieron en el lugar, un joven de 17 años y un hombre de 42, mientras que el padre del menor resultó seriamente lesionado. Vea cómo quedaron los vehículos. Según la investigación, un conductor ebrio habría ocasionado el accidente. ¿Y qué cree? Se dio la fuga. En la volcadura estuvo involucrada una camioneta de mudanzas, una camioneta y un automóvil. La Fiscalía del Estado de México ya inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio, lesiones y daños a los bienes en contra de quien resulte responsable. De entrada, contra el compa que se fugó y habría provocado esta desgracia. Y además, caos vial sobre esta autopista en dirección a la Ciudad de México. Luego de la volcadura, solo se habilitó un carril para miles de automovilistas, autos, motos, autobuses, tráileres. La fila de vehículos superó los 7 kilómetros y duró más de 6 horas. Y luego esta historia en Michoacán. El sábado fueron hallados 3 cuerpos calcinados en el estado. La Fiscalía michoacana confirmó que se trata de una familia reportada como desaparecida. Era una pareja de traductores en lengua de señas. Estamos construyendo un Michoacán incluyente. Crear la cultura de la inclusión es uno de nuestros objetivos. Hoy la comunidad sorda está de luto. Anayeli Hernández, de 36 años, su esposo Víctor Manuel Mujica, de 37, y su hija Megan, de 12, fueron asesinados en Michoacán. Anayeli y Víctor eran intérpretes de lengua de señas mexicana. Víctor la adoptó como lengua materna, ya que sus padres y varios familiares eran personas sordas. El matrimonio trabajó para el Congreso de Michoacán, la Fiscalía, campañas electorales, eventos públicos y privados,
Además, luchaban contra la discriminación y a favor de la inclusión. Ejercía una labor muy importante que es garantizar la accesibilidad a las personas que eran sordomudas, con una vocación de servicio que nos ayudan justamente a poder garantizar y romper estas barreras justamente de comunicación con la comunidad sorda. La última vez que se les vio fue el 14 de enero alrededor de las 4 de la tarde con 6 minutos. Estaban los tres juntos en la colonia Ex Hacienda La Huerta en Morelia. 2 días después, sus cuerpos fueron hallados calcinados, 2 en un predio de la población de Ucareo, municipio de Sinapecuaro, y uno más a unos metros de la autopista México-Guadalajara. Hace 4 años, la pareja exigió mejoras laborales para los intérpretes de señas y que se les pagaran los adeudos por eventos externos a las sesiones del Congreso. La verdad, a veces tenemos jornadas muy largas y aquí estamos. A veces no nos dejan ni agarrar agua, les hemos pedido a veces el servicio que ellos tienen y pues a veces se han negado que porque solo es para los diputados. Nosotros pedimos que se investiguen todas las líneas de investigación con un enfoque completamente diferencial, atendiendo el tema del género, atendiendo el tema de la niñez, atendiendo el tema de la labor que ellos ejercían de manera profesional. Eso en Michoacán. ¿Cómo se siente el resto de la República Mexicana en términos de seguridad? Bueno, el INEGI publicó la encuesta nacional de seguridad pública. Fueron consultadas personas mayores de 18 años sobre la percepción que tienen sobre la inseguridad en sus ciudades en el último trimestre del 2025. ¿Cuáles son los datos? Ahí le van. 63% de los encuestados dijo sentirse inseguro en donde viven. Casi el 70% de las mujeres se sintió en peligro y de los hombres el 57%. Las ciudades donde la gente se siente más insegura: Uruapan en Michoacán. Es la ciudad que al cierre del año pasado fue percibida por sus habitantes como la más insegura de México. Le sigue Culiacán, Ciudad Obregón, Ecatepec en el Estado de México e Irapuato en Guanajuato. Las áreas urbanas con menor porcentaje, donde la gente se siente tranquila, nuevamente San Pedro Garza García en Nuevo León, nuevamente la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y en tercer lugar Piedras Negras en Coahuila, Los Mochis en Sinaloa, fíjese, y San Nicolás de los Garza nuevamente en el estado de Nuevo León. Y ahí en Michoacán, un estado donde la gente no se siente tranquila, una empresaria vivió una pesadilla cuando un criminal se infiltró en la empresa de transporte de carga que ella tiene. El hombre presuntamente quería usar los contenedores para cometer delitos. Ella lo descubrió, lo despidió y en venganza, mire lo que le hizo. Alexander tenía 16 años. Era un joven juguetón y sin vicios que soñaba con tener su propia línea de camiones. Vivía con su madre y sus hermanos en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La noche del 4 de junio del 2023, acompañó a su mamá, la empresaria del transporte Isis Nínive Ortiz, a la central camionera. Fueron a dejar a su hermano, que viajaría a Guadalajara, donde estudiaba. De regreso, iba sentado en el asiento del copiloto. Había puesto música, venía contento. No sabía que en su casa la muerte lo esperaba. En ese momento que yo me iba estacionando, sentí como unos truenos, como unos cohetes, no los sentí muy fuertes. De momento al estarme así estacionando, dije, ¿qué pasó? ¿Quién aventó cohetes? Volteo y ya veo a mi hijo con la cara colgando. Imagínate, la sorpresa y los cristales todos rotos, del de adelante y el de atrás. Me hago así, volteo y veo 2 chicos en una moto. Todavía me estaban apuntando con la arma. 2 jóvenes dispararon desde una motocicleta negra 7 balazos a su camioneta. 2 balas le dieron a su hijo en la cabeza. Intentó gritar, pero la voz no le salía. Pitó y salió un vecino. Y me dice, usted dele a la clínica
Yo le ayudo, se subió por la parte de atrás, ya traía a mi hijo así. Yo nada más lo veía que él intentaba vivir y respirar. Como pude, fui hasta la clínica del Seguro Social. Me dice, dele, vaya pitando, rebase. Y pues el vecino lo traía agarrando, mi hijo pues ya iba desangrándose, ahogándose. Alexander murió. Según ISIS, tiempo atrás, Jorge Luis Villalón, el Marino, un exmilitar vinculado al crimen organizado, pidió trabajo en su empresa de transporte de contenedores. Al paso de los meses, ella sospechó que el hombre era un delincuente y lo despidió. Él la amenazó con vengarse. Te vas a acordar de mí. Y me dio miedo que me fuera a utilizar para cosas ilícitas mis unidades. Prácticamente ese fue el terror, el pavor que me dio. 3 meses después de que asesinaron a su hijo, la empresaria sufrió un segundo atentado. Unos hombres colocaron explosivos e hicieron explotar una camioneta muy parecida a la de ella, pero era la de su vecino. En enero de este año, el Marino fue extraditado. Él había huido a Canadá, fue detenido en marzo del 2025 y hoy está de vuelta en México. La empresaria pide a las autoridades que no lo vayan a dejar en libertad. Pues este señor puede salir libre y la próxima voy a ser yo. Ojalá que no. Están a tiempo en Michoacán. Esta noche arde una fábrica de pinturas en Ecatepec, en el Estado de México. En el lugar se almacenaban químicos y solventes, lo que ha causado que se registren explosiones y se compliquen las labores para controlar la conflagración. Elementos de bomberos y protección civil, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal ya trabajan en la zona. Por la magnitud del incendio fueron evacuados de forma preventiva algunos vecinos de las colonias Villas de Guadalupe en Jalostoc. De momento no se reportan personas lesionadas. Y otro incendio en Matamoros, Tamaulipas, causó la muerte de 3 bomberos. Murieron así. El incendio, que fue de características importantes, aparentemente atribuido a un cortocircuito. El fuego se reportó cerca de la 1 de la mañana en la maquiladora Spellman, dedicada a la manufactura de productos electrónicos en sus plantas 2 y 4 de Matamoros, Tamaulipas. Que necesiten más bomberos, porque al parecer nada más están 2 camiones de bomberos ahí. No son suficientes para ese incendio. Ya tenemos más de 40 minutos mirando ese incendio. Mientras los equipos de emergencia combatían el fuego, una barda y varias vigas de la fábrica colapsaron sobre un grupo de 5 bomberos. Y eso hizo que perdieran la vida uno de ellos ahí en el lugar. Se transportaron, según lo que nos informaron, 2 de ellos muy mal heridos al Hospital General, donde fallecieron, y otros 2 están en buenas condiciones y aparentemente fuera de peligro. Las víctimas son Osvaldo Cedillo, de 51 años, comandante en turno; Ángel Acuña, de 20, hijo del comandante general de bomberos de Matamoros; y Carlos Emanuel Hernández, de 18 años, recién graduado de bombero. Y vamos a despedirlos como se merecen, ya que estaban en cumplimiento de su deber. Maquiladoras vecinas suspendieron labores. Bomberos de 3 municipios se sumaron a las labores para controlar el incendio. Horas más tarde fue sofocado. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen del fuego. A propósito de esto que le he estado contando en el noticiero, ¿hace cuánto que no hace una revisión a su tanque de gas, cilindro, tuberías, pues para evitar un incendio? Expertos coinciden en que una inspección periódica podría prevenir fugas de gas causantes de incendios y explosiones. En la Ciudad de México pues sí tenemos un incremento de incidentes debido pues al crecimiento de la población, al tema también del tiempo de funcionalidad de las instalaciones de gas. Al año, en la capital del país,
se registran 4.000 incidentes asociados con fugas de gas. En promedio 11 al día. A nivel nacional, las zonas urbanas son las que concentran el mayor número de casos. Para hacer una revisión de nuestra instalación, preparamos una jabonadura algo espesa que tenga bastante espuma abundante. Lo que vamos a hacer con la espuma es esparcirla alrededor de todas las juntas, uniones o coples, y en este caso en el cuerpo de la tubería. En tanques estacionarios vamos a hacer exactamente la misma revisión sobre todo lo que viene siendo nuestros coples, nuestras válvulas, mi línea de la tubería, también en el tanque. Sobre la línea de las costuras de soldadura hacemos el mismo esquema para poder determinar si tenemos alguna fuga. Vamos a detectar la fuga porque van a crecer burbujas. Vamos a ver burbujas que crecen y se revientan. Este mismo método se utiliza para cilindros. Al adquirirlos, se recomienda realizar esta prueba. En caso de filtración, se debe contactar a un especialista. Dentro de la casa es importante identificar las tuberías y llaves de paso en caso de fugas. También prestar atención a la flama de boiler y estufa. Cuando yo enciendo mis flamas, debo ver mi flama en un color azul intenso. Si veo flamas muy amarillas, inestables y que incluso dejan mucho hollín, estamos hablando de un mal proceso de combustión. Entonces ahí hay que hablarle al personal especializado de la estufa. En casas y departamentos, recomiendan realizar un ritual de seguridad antes de dormir o salir de casa. Voy a verificar que todas mis llaves estén cerradas correctamente y en este caso, si cuento con alguna llave de paso a la vista, cerrarla de preferencia. Ante una fuga, los especialistas recomiendan abrir puertas y ventanas, cerrar llaves de gas exterior, llamar al 911, evacuar y avisar a los vecinos. Es muy importante promover esta cultura de la prevención para que los ciudadanos sepan que es una instalación importante de uso diario que obviamente puede generar riesgo si no tomo las medidas de seguridad pertinentes. Según el gobierno de la Ciudad de México, durante el año pasado se registraron 7 explosiones en casa-habitación por acumulación de gas. Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló de este tema que le presenté ayer, las nuevas y millonarias camionetones de los ministros y ministras de la Suprema Corte. Había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de 1,000 millones de pesos en este proceso. Esa es la nota que nos dieron. Obviamente la Corte tiene que informar y todo el comité de administración tiene que informar sobre esta adquisición. Y es que, según algunos en Morena, pues esto va contra los preceptos del movimiento, de la austeridad republicana. Por ejemplo, esto fue lo que dijo el diputado de Morena, Ricardo Monreal. Me preocupa porque nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos y evidentemente frente a la población nos critican y nos cuestionan y la gente que lo hace tiene razón. Nosotros tenemos que ser ejemplo, aunque no siempre lo somos, nos excedemos y abusamos. Aunque no siempre lo somos, dice Ricardo Monreal. Y ya para que lo diga él, al que han fotografiado subiéndose a helicópteros para moverse en la Ciudad de México, es porque sí les afecta, ¿no? Sí lo toman en serio. Hay quienes dicen que las cosas no han cambiado mucho. A mí déjeme decirle que sí han cambiado de el gobierno pasado a este de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se enfrentaban los problemas que venían hacia el futuro? Abrácense, sigan haciendo su vida normal, usen su calcomanía religiosa. ¿Y hoy qué hace el gobierno? Hay una probabilidad grande de que haya problemas en el suministro de gas y que impactarían al norte de México.
¿Qué es lo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum? Le dice a la secretaria de Energía y a la directora de la Comisión Federal de Electricidad, hagan un grupo de trabajo que esté pendiente, tomen las medidas porque si ocurre algo en el suministro de gas que no se afecta a la economía mexicana. Es un cambio que parece pequeño para muchos, pero a mí, el padre del análisis superior, me parece verdaderamente fundamental. Échame la cámara, échame la cámara. Lo que desgraciadamente, Nacho, no está tan bien es la actividad industrial. Cayó en 2 de sus 3 componentes, pero nos queda siempre el comercio al menudeo. Gracias, David. Voy a una pausa, regreso con más. No se vaya. Mire esta escena, Ecatepec, Estado de México. La imprudencia de este conductor ocasionó un accidente. Intentó ganarle el paso al tren, ahí en Jardines de Morelos. Quiso justificarse. Dice que una cámara de seguridad grabó el momento y al final se dio cuenta que no, en realidad estaba conduciendo a exceso de velocidad. El hombre resultó con lesiones leves que no ameritaban su traslado a un hospital. Un milagro. Gracias por elegirnos. Que tenga un gran fin de semana. Nos vemos el lunes.